de que superar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, bienvenidos al tercer programa de Renacimiento Nacional. Y ahora vamos a cambiar los roles y vamos a, en este tercer programa, a abordar un tema nodal, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Y para eso lo vamos a entrevistar a nuestro amigo Hugo Melgarejo, que es el director de la Escuela de Formación Política Resurgir, un antiguo militante del movimiento nacional, que no nos daría el tiempo para describir toda su trayectoria, ¿no? Y él se ha abocado específicamente al estudio, a la reflexión sobre qué es el modelo del proyecto nacional. ¿Qué es un modelo, Hugo? Sí, buenas tardes. Bueno, el modelo es un modo o manera de realizar algo. ¿Qué es lo que hace Perón hace 50 años? Propone un modo o manera de proyectar la nación, ¿sí? Y nos deja esta herencia. Él mismo dice, producto de 30 años en la lucha y en la reflexión. ¿Acerca de qué? Acerca de la liberación del país. Por eso Perón plantea de que es necesario tener un modo o manera argentina de proyectar la nación, ¿sí? Uno ahí se empieza a preguntar, bueno, algunas cosas. Por un lado, ¿en qué situación estaba Perón para hacer esta propuesta a los argentinos? Perón estaba en la mejor situación de un conductor político, ¿sí? 30 años de lucha lo habían puesto en la situación de plantear la unidad nacional para liberarnos, ¿sí? Hoy todo el mundo habla de unidad. Tenemos que unirnos, sí. Tenemos que unirnos, pero para liberar la nación, ¿sí? No para hacer una colonia, ¿eh? Claro, unidos o dominados, no unidos y dominados. Claro. Tal cual. Perón estaba en esa inmejorable situación porque había sido acompañado cálidamente por el pueblo, acababa de ganar una elección por cifras extraordinarias, nunca después ningún gobierno que le sucedió llegó a esos porcentajes, 62% del apoyo electoral, más el acuerdo de la segunda fuerza política, la Unión Cívica Radical, que también estaba entusiasmado en construir juntos, porque Perón había abierto el diálogo y la participación de los demás partidos políticos, para construir esa situación de unidad que nos permitiera enfrentar al imperio. Cuando Perón enuncia esto, lo hace en la apertura de sesiones del Congreso Nacional, reunidas las dos cámaras, con la presencia de todos los partidos políticos que tenían representación en el Congreso, las Fuerzas Armadas, el mundo del trabajo, o sea, el movimiento obrero organizado, la Iglesia, los sectores universitarios, los intelectuales, todo el conjunto institucional del país estaba presente escuchándolo. Frente a ellos les plantea el desafío de la necesidad de proyectar la nación. Y ahí vamos a otra cuestión. Esa cuestión central, hay muchas veces conceptos que se mezclan, que aparecen difusos. ¿Qué es patria y qué es nación? ¿Y qué son las que lo diferencian? Sí, es muy importante. Patria es lo que recibimos de nuestros padres, es la heredad, es lo que debemos conservar, ¿sí?
¿sí? Es el regalo que nos dan, ¿sí? Nación, la palabra nación misma viene de nacido, y nacido está cargado de futuro. Nacido es lo que hay que construir, ¿sí? Por eso a veces uno escucha cosas raras acerca de la patria y la nación. Son dos conceptos distintos. Y Perón lo tenía absolutamente claro. Recibimos una heredad. Para seguir conservando esa heredad, tenemos que tener un proyecto, ¿sí? Si no, nos quedamos en nada. Y la pregunta siguiente, o el concepto siguiente, es entender qué es un proyecto, ¿no? Primero, nos preguntamos, ¿es lo mismo un proyecto ahora que, por ejemplo, antes de la revolución tecnológica, que comienza a mediados de los 60 con la conquista del espacio? ¿Es lo mismo los planes quinquenales que la posibilidad hoy de proyectos? No, no son lo mismo. Con la tecnología que se tenía hasta los 60, 70, ¿sí? Lo máximo que se podía hacer era planificar a 5 años, ¿sí? No era una cifra caprichosa. Tanto en los planes quinquenales del peronismo, en los planes quinquenales de Rusia con Stalin, en la planificación de las grandes potencias, lo máximo que se podía planificar era 5 años. ¿Por qué? Estábamos limitados por la tecnología en ese sentido. Cuando Perón plantea esto, Perón se da cuenta, ve que hay un salto tecnológico significativo que nos permite dos cosas. Primero, planificar desde el futuro hacia el presente, ¿sí? Antes se planificaba desde el presente hacia el futuro. El proyecto. Ahora viene la prospectiva. Claro, tal cual. Desde lo que allí se plantea es, podemos imaginar los distintos escenarios de futuro posible de acá 30 años, mejor dicho, ¿qué mundo imaginamos dentro de 30 años? Son varias las alternativas, 4, 5, limitadas, ¿sí? Dentro de eso, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Sí? Esto es lo que hacen todas las empresas importantes del mundo. Yo siempre pongo un ejemplo que nos lo hizo conocer un profesor de filosofía, el profesor Oyer, trabajando él para la Shell, en un grupo multidisciplinario donde trabajaban sobre estas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si dentro de 30 años el petróleo es reemplazado como insumo principal? ¿Cómo hago para seguir dándole ganancias a mis accionistas si el petróleo es reemplazado por otra fuente de energía? Cosa que probablemente pase de acá a 30 años. Desde ese escenario, ¿sí? Vamos hacia el presente. Desde ese escenario posible vamos hacia el presente, ¿sí? ¿O qué otras fuentes de energía surgirán? Bueno, macanudo, surgirán aquellas fuentes. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy para caminar cada día, cada semana, cada año hacia ese futuro, ¿sí? Distintos escenarios. Y además, encarado eso desde múltiples disciplinas. Sí, esto está desafiando inclusive al mundo del trabajo, al mundo sindical, la introducción cada vez más profunda y transformadora de los procesos de la digitalización y demás, está poniendo en serios problemas el mundo del trabajo, sí, porque ha, por un lado, sustituido enorme cantidad de mano de obra en todas las sí, procesos, pero ¿no? A su vez se necesita mano de obra más especializada para atender toda esa inmensa maquinaria tecnológica, Yo no creo que genere desempleo por sí. Hay que prever esa cuestión, ¿sí? Tener una cierta idea del país, a dónde vamos, ¿sí?
Esto tiene su pequeña historia. El primero que lo plantea es el general de Gaulle, allá a mediados de los 60. Plantea que es necesario tener una idea cierta de Francia. ¿Hacia dónde va Francia? ¿Qué será la Francia del futuro? ¿Sí? Y se pone a trabajar en eso. Después esta idea es tomada en general por sectores militares. En el Brasil hay una importante corriente, el proyectismo. En la Argentina también, durante la etapa de la dictadura de Onganía y Lanusse, se crea una secretaría de proyecto, ¿sí? Se comienza a ver, imbuido en alguna medida de una lógica militar, pero también de una lógica estratégica, ¿no? Perón a esto lo ve clarito. Perón lo ve clarito a esto. Si no proyectamos la nación, alguien nos va a proyectar. O peor aún, no nos va a proyectar nadie y quedamos a la buena de Dios. ¿Sí? Bueno, esto es lo que estamos planteando. Bien. ¿Y para qué un proyecto de nación entonces? ¿Cuál sería a partir del modelo argentino del proyecto nacional, escrito hace ya 50 años, como 50 años vamos a conmemorar este año de la muerte, al paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón? Y entonces, Hugo, ¿cuál sería hoy la actualización o la adecuación de ese modelo argentino para el proyecto nacional? Interesante. Yo no he encontrado un solo párrafo en el modelo argentino que sea necesario actualizar. Otra cosa es cumplirlo, ¿sí? Y en eso siempre desafío a quien me plantea la cuestión, es necesario actualizar el modelo. Primero que hay que tener la autoridad para hacerlo. Claro. Ningún intelectual tiene esa capacidad, tiene ese lugar. En el horizonte directivo no hay nadie que ocupe ese lugar que tenía Perón para decir esto se tiene que cambiar, ¿sí? Creo que tiene total vigencia, porque Perón estaba pensando en una nación liberada de todo dominador particular. Creo que al modelo, más que actualizarlo, hay que cumplirlo, ¿no? Y aprestarnos para eso. Bueno, y en el proyecto nacional, el modelo argentino, ¿qué son los sectores sociales y los grupos de opinión? ¿Qué se exige a cada sector social? Sí, Perón veía claramente que la democracia política tenía una carencia, ¿sí? Él reconocía de que como individuos estábamos expresados a través de los partidos políticos, o podíamos expresarnos a través de los partidos políticos. Pero el hombre es algo mucho más complejo, por suerte, que un individuo, ¿sí? El hombre se realiza a través de su familia, se realiza a través de su trabajo, ¿sí? Se realiza a través de múltiples interacciones. Pero entendía que la verdadera democracia, que él llamaba democracia social, debía estar representado tanto por los partidos políticos como por los distintos sectores en que el hombre realiza su vida, ¿sí? En ese sentido, ¿qué son los sectores sociales? Bueno, los sectores sociales son fundamentalmente lo ligado a la producción, ¿sí? Empresarios, trabajadores, Fuerzas Armadas, todo aquello que transforma la realidad. Y en eso hay que distinguirlo de los grupos de opinión, que también existe. Por ejemplo, los intelectuales como grupo de opinión, la Iglesia como grupo de opinión, ¿sí? La diferencia es que los grupos de opinión inciden sobre la realidad a través de conceptos, ¿sí? Y mediante conceptos
trabajan sobre la mente de la gente, ¿sí? Mientras que los sectores sociales transforman la realidad directamente, ¿sí? Esa diferencia, que es sustancial, separa uno de otros. ¿Qué decía Perón? Bueno, que en el consejo que él proponía crear para el modelo argentino de proyecto, consejo para el proyecto nacional, saquémoslo del modelo argentino, él proponía crear un consejo para el proyecto nacional, debían estar representados los partidos políticos, los sectores sociales, los grupos de opinión y aún el ciudadano en forma individual. ¿Por qué planteaba esto? Porque Perón creía que había una profunda unidad cultural en la base del pueblo, ¿sí? Y que esto iba a obligar a las dirigencias a ponerse de acuerdo acerca de qué país queríamos. Planteado cada uno el modelo de país al que se aspira, seguramente íbamos a encontrar un enorme campo de coincidencia. Sobre ese enorme campo de coincidencia es lo que habría que proyectar el país, ¿sí? Esta era la fórmula que... Bien, y en estas organizaciones libres del pueblo tenemos modelos que son ampliamente extendidos, que es un modelo original, que es el movimiento obrero organizado. ¿Cuál es el rol en esta confluencia y convocatoria de todos los sectores? ¿Cuál es el rol específico del movimiento obrero organizado? Bueno, pero él lo dice claramente. Dice que debe trascender largamente la lucha por lo salarial y por las condiciones de trabajo, expresando públicamente cuál es el país al que se aspira, ¿sí? Le plantea más o menos lo mismo a cada uno de los sectores, ¿no? Con alguna especificidad. Por ejemplo, a las Fuerzas Armadas le plantea que deben prepararse para ser soporte material de la liberación del país, ¿sí? A los intelectuales le plantea que deben poner certeza frente a la incertidumbre, que esa es la tarea principal del intelectual, el que es capaz de leer adentro, intelere, ¿sí? Que tiene que cumplir esa misión. En fin, para cada uno de los sectores sociales, Perón propone una tarea. Vamos al rol generacional. Estamos bueno. Los que ya somos mayores, están los de la edad mediana y están las nuevas generaciones, los jóvenes. ¿Cuál es el rol de cada generación en este proceso? Bueno, es un rol clásico, digamos, el que Perón asigna a las generaciones. La generación mayor es la generación portadora de valores. Cuando uno llega grande, ya hay cosas de las cuales no duda. Sabe que el blanco es blanco y el negro es negro. Ha tomado ya sobre eso una decisión avalada por los años, ¿sí? Eso se construye, eso no se tiene siempre, a eso se llega, ¿sí? Por lo tanto, el rol de la generación mayor es transmitir esos valores sobre los cuales se ha creado y darle continuidad a eso. La figura del hombre mayor, simbolizada en el abuelo, es muy interesante. El abuelo es el que habla con los nietos. ¿Y por qué es el que habla con los nietos? Y al que los nietos miran. ¿Y por qué? Bueno, porque es el que tiene más tiempo para eso. Los padres, la generación intermedia, está dedicado al mundo del trabajo. Tiene que romperse el alma todos los días para garantizar lo que la familia necesita. Papá y mamá trabajan, ¿sí?, en la medida que se puede, ¿sí?, para garantizar el mantenimiento de la familia, ¿sí? La generación intermedia está metida de lleno en la producción. Los mayores ya zafamos de eso, pero los que están en el mundo, manejando el mundo del diario, es la generación intermedia. Y ahí te hago un paréntesis para citar esto, como su Santidad Francisco, el Papa,
habla también de esto, de esta necesidad de fijar la mirada sobre los niños y los ancianos, ¿no? Sí. Y él dice el valor que la comunidad tiene que darle a esos dos extremos de la vida, ¿no? Sí, Vos sí. estás describiendo esta relación de abuelo-nieto, digamos, Sí. abuela-nieta, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es como una importancia de transmisión y de tradición. Claro, claro. Se transmite, ¿qué se transmite? Y se transmiten los valores que se tienen. Y eso es un diálogo entre esas dos generaciones. Yo siempre recuerdo una película muy emotiva, preciosa película, Rapsodia de Agosto, de este realizador japonés, Fukuyama, creo que era. No recuerdo bien. Rapsodia de Agosto. Los abuelos habían vivido Hiroshima y habían logrado sobrevivir a Hiroshima. Tienen hijos, los hijos inmigran a Estados Unidos y en determinado momento vuelven a visitar a los abuelos. ¿Con quién se relaciona, y sobre todo la abuela, con quién se relaciona la abuela? Con los nietos. Y es ella la que le va transmitiendo sus vivencias, ¿sí? Está muy bellamente hecho. Vivencia que los padres no habían transmitido. Los padres se habían ido a Estados Unidos a forjarse un porvenir, digamos. Hiroshima había quedado como una cosa de los abuelos, ¿sí? Rapsodia de Agosto, búsquenla, es bellísima. Y ahí está el papel de la generación mayor y de la generación intermedia. ¿Y cuál es el papel de los jóvenes?, se pregunta a uno. Bueno, el formarse. Cuando se es joven hay que aprovechar todo lo que se pueda para formarse, para equivocarse, para rectificar, para probar, ¿sí? Porque después, cuando se adquieren responsabilidades de adulto, o sea, cuando se forma una familia similar a la que le dio origen, ya no hay tiempo para aprender. Ahí hay que romperse el lomo para mantener la familia. ¿Sí? El tiempo de aprendizaje es el tiempo de la juventud. ¿Sí? Cada vez se prolonga más, tal vez porque cada vez necesitan los jóvenes más tiempo para formarse en un mundo tan complejo, es lógico, ¿sí? Pero una vez que uno se decide a tener hijos, ¿sí? Ya deja de pensar en uno mismo, ya tiene que producir más de lo que consume. Sí. Estaba pensando, ahora cuando relatás esto y cuando analizamos el proyecto nacional del General Perón, el rol de las generaciones y tu propia reflexión, porque también ahí hay una impronta de tu propia reflexión, claramente, cómo el sistema de la posmodernidad y de esta cultura civilizacional apela a la disgregación permanente, a la destrucción de todo lo organizado, ¿no? No le gustan los sindicatos, no le gustan las organizaciones del pueblo, no quiere las iglesias, no quiere la iglesia, no quiere la familia. Es decir, todo lo que toca lo destruye porque quiere un individuo aislado, solitario, que es más fácil de dominar, ¿no? Sí, y le conviene a sus intereses económicos. Él quiere un tipo que no tenga ningún tipo de atadura para que si mañana lo necesito que vaya a trabajar a la India, largue todo, arme la valija, agarre el pasaporte y se vaya a la India. Si ese tipo tiene familia, tiene grupo de amigos, tiene su iglesia donde va, tiene su sindicato, etcétera, ¿no? Ese tipo le cuesta más. ¿Cuál es el tipo que el modelo transnacional plantea? Esto lo plantea claramente en la era tecnotrónica. Brzezinski, claro. Sí. ¿Qué tipo de ciudadano necesito? Eso que hoy le llaman ciudadano del mundo. Un tipo que le dé lo mismo vivir acá
que vivir en Singapur. Para eso ese tipo, en lo posible que no tenga hijos. En la relación para, digamos, para una mujer, que sean relaciones transitorias, ¿sí? Hoy estoy de novio con una chica acá y mañana puedo estar de novio con una chica en Londres, ¿sí? Bien. Nada Bueno, serio. Vamos en el próximo y último bloque vamos a ahondar sobre otros aspectos, sobre todo el rol del pueblo, los intelectuales del gobierno, la batalla cultural. Y ahora vamos a hacer una pausa que lo demás. ¿Cómo no? TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos en Renacimiento Nacional analizando el modelo argentino para el proyecto nacional y habíamos analizado las distintas generaciones. Ahora vamos a ahondar, si nos podés ayudar, Hugo, sobre el rol del pueblo, los intelectuales y el gobierno. Sí, pero lo dice muy claro, ¿no? El modelo debe surgir de tres lugares. Primero, lo que los intelectuales formulen. Y yo acá apunto a la palabra formular. Proyectar la nación de 30 años desde el futuro hacia el presente requiere de fórmula, requiere de estadística, requiere de matemáticas, requiere también de ciencias sociales. Pero todo eso tiene que ser formulado, hecho fórmula, ¿sí? Con la amplitud necesaria para variar ante los cambios, ¿sí? No es una tarea simple, es una tarea que requiere de los intelectuales, yo diría de todos los intelectuales y de todo el aparato científico-tecnológico. Entonces, Perón dice ahí, el modelo debe surgir de lo que los intelectuales formulen, de lo que el pueblo quiera. Muy importante, es vital, es de vital importancia lo que el pueblo quiera. No es posible ningún proyecto en ningún lado del mundo sin que el pueblo esté dispuesto a realizarlo, ¿sí? Entonces hay que escuchar muy bien qué es lo que el pueblo quiere. Claro que el pueblo no se expresa, diríamos, no vamos a saber lo que el pueblo quiere a través de consultas, a través de, ¿cómo se llama esta?, de encuestas. Todas esas cosas fracasan, ¿sí? Para saber lo que el pueblo quiere,
Para que el gobernante sepa lo que el pueblo quiere, el pueblo tiene que organizarse. Y no es una tarea fácil. Nunca nada ha sido fácil en la lucha por la liberación, nos enseñaba Perón. Y ejemplos de la historia son múltiples. Todos los pueblos que se han liberado han tenido que poner mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, ¿sí? Y por eso se han erigido dignamente como pueblos libres. Hay un momento reciente donde el pueblo gritó su voluntad, que fue en el Mundial de Fútbol del 2022. 7 millones y medio de personas en las calles, de alguna manera reclamaron unidad nacional. Claro, sí, sí. Cantaron por Malvinas, Sí. ¿no? Sí, sí. Y dijeron, no queremos grieta, acá somos todos argentinos. Claro. Y no hubo un solo incidente. Y no hubo un solo incidente, o algún incidente menor que... Sí. Bueno, 7 millones y medio de personas. Lo comparaban los franceses, decían, nosotros movilizamos 80.000 en el Mundial anterior y hubo 30 y pico de muertos con Claro. 80.000. Nosotros con 7 millones y medio hubo incidentes menores. O sea que ahí hubo una expresión clara. Sí. Pero para que el pueblo sea escuchado, tiene que haber gente dispuesta a escucharla. Claro. ¿No? Y a su vez organizarse para ser escuchado. Claro. ¿Sí? No ser masa, ser algo orgánico. ¿Sí? Y el pueblo tiene distintas formas de organización. Y hay que promover esas formas de organización. ¿Sí? Desde el Renacimiento Nacional estamos intentando. Bueno, Y por último, algo lo que muy falta. importante, la batalla cultural. Sí. Se habla mucho de la batalla cultural, se habla de mucho del rol de los medios, de las redes, se habla también del tema de la universidad, que está en entredicho, ¿no? En estos momentos en Argentina, la universidad, ¿por qué tantas universidades? ¿Para qué sirve? Y el concepto que Perón introduce, que es la sinarquía cultural. Sí. Si nos podés explicar. Sí, Perón le da en el modelo y en la exposición que hace el 1 de mayo del 74 un rol central a la lucha cultural. Dice que dos son los elementos principales de la batalla cultural. Primero plantea que estamos en una batalla cultural y que hay enemigos del pueblo que quieren distorsionar su esencia. Y que esos enemigos tienen dos patas. Por un lado, los medios de comunicación masiva, que tienen por objetivo incitar el ansia de tener, para transformar al hombre en un hombre niño, que todo lo quiere, que nunca satisface su apetencia, y que esto deriva en una enfermedad peor que la enfermedad psicológica. Para mí es muy interesante la imagen del hombre niño. Nosotros que hemos sido padres, que hemos tenido niños chiquitos, cuando salíamos a caminar con los chicos permanentemente pedían, sí, quiero esto, quiero lo otro, quiero acá. Es verdad. ¿Qué hacíamos los padres? Decíamos no, porque no estábamos para... Bueno, los medios de comunicación lo que hacen es excitar el ansia de tener. Quiero esto, quiero lo otro. ¿Por qué? Bueno, porque para la sociedad de consumo lo esencial es que el individuo sea un consumidor y que nunca sacie el ansia de tener. ¿Sí? Desde la crisis del 30, el modo de producción ha cambiado. La crisis de hace casi un siglo, de 1929. El modo de producción ha cambiado. Hoy se puede producir lo que se quiera en la cantidad que se quiera. El hombre maneja la inteligencia en bruto vía la computación y la energía en bruto vía la energía atómica. Esto nos dice de que podemos producir lo que querramos en la cantidad que querramos.
Para las empresas, ¿cuál es el problema? No es el problema producir, es lograr que consuma. ¿Y que consuma qué? Lo que sea. Yo te lo produzco, pero vos tenés que consumirme. ¿Sí? Para eso excitan el ansia de tener. Para eso la propaganda. La propaganda que además son verdaderas maravillas, donde están los mejores artistas, los mejores creativos. ¿Todo para qué? Para que yo salga corriendo a comprar ese producto. Bueno, esa tensión enferma a la gente. Sí, yo haría ahí un paréntesis y poner que este modelo de producción de hiperconsumo, o algunos lo han llamado de turboconsumo, o turbocapitalismo de consumo, en realidad se choca con otra forma de capitalismo, que es el capitalismo financiero, y que tiene algunas áreas del mundo simplemente como proveedor de materias primas y no de consumo, porque si no, estas permanentes guerras financieras, como nos lo describía al principio del ciclo Renacimiento Nacional Alejandro Olmo, ¿no? Se producirían, porque acá cada vez la gente puede consumir menos. Es que también hay una lucha dentro del capitalismo, del sistema occidental o anglosajón, entre ese modelo emergido de 1929 en adelante y el capitalismo financiero transnacional, que en realidad tiene otras zonas del mundo para consumo, Sí, y aquí yo creo solamente... que ha ganado que la lucha ahí la ha ganado el capitalismo financiero transnacional. Hoy las empresas de producción dependen todas de lo financiero. Hoy la fórmula es dinero, dinero, dinero. ¿Sí? La ha ganado. Claro, no entran todos en el mundo del consumo, pero a todos les excito el ansia de tener. Claro. Es otra cosa, ¿eh? Sí, hay un sketch muy interesante de Capusotto con esto, Alta Llanta. Claro. Son, ¿no?, gente lumpenizada que se identifica con el desarrollo a través del consumo de una zapatilla. Claro. Alta llanta, alta llanta, alta llanta, ¿no? Y soy capaz de hacer cualquier cosa por tener esa zapatilla. Claro. Sí, sí. En los sectores más humildes. Y en los que poseen capacidad de compra, también. Capaz de hacer cualquier cosa por tener el último celular. Bueno, y acá entonces abordemos el concepto... Esto actúa sobre la cabeza de la gente. Claro. Bueno, Esa parte. y la sinarquía entonces... Y la otra parte importantísima, es el manejo del mundo de las ideas. Lo conceptual después deriva en prácticas, ¿sí? La universidad. ¿Sí? ¿Por qué la universidad? Bueno, porque allí es donde se producen y se consumen ideas. ¿Sí? Se producen pocas, pero se consumen muchas traídas de afuera. Claro. ¿Sí? Y en ese sentido hay una sinergia cultural, hay un acuerdo de los que aparentemente están enfrentados, ¿sí?, respecto del modelo cultural. ¿Sí? Esto lo hemos visto claramente. Los progres coinciden perfectamente con los libertarios en su modelo cultural. Sí, porque el eje es el individuo. Claro. Desafectado de todo lo demás. Total. Uno no hay frase más conservadora, aunque aparente ser individualista y egocéntrica, que mi cuerpo, mi decisión. Claro. Por ejemplo. Podría decir la propiedad privada en el concepto de los libertarios. Claro. ¿No? En la propiedad de mi cuerpo hago lo que sea. No estoy sujeto a valores. Claro. Exacto. Es solo el deseo. Bueno, Y se ha hecho mucho en ese terreno, ¿no? Y esto, digamos, no es que aparece como idea sino más. Estas ideas son las ideas que profundamente se estudian en las universidades y de allí van bajando. Por un lado, porque forman profesionales, que siempre es un punto de referencia para los sectores medios.
¿sí? Yo creo que sigue vigente aquello de mi hijo, el doctor. Sí. Aquello de donde el profesional es alguien de referencia frente a los demás, ¿sí? Y en ese sentido hay una gran responsabilidad. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es la ciencia que transmito? ¿Cuáles son los valores por un lado y cuál es la ciencia que transmito? Bueno, yo puedo decir que estoy en una universidad, la única que creó un organismo dedicado a Malvinas, el Observatorio Malvinas del año 2009, y donde la rectora fundadora de esa universidad dijo hay que hacer el proceso de sustitución de importaciones ideológicas. Perfecto. Y pensar con el oído y el ojo atentos al pueblo, a la voz del pueblo. Tal cual. Si no se produce ciencia nacional, se consume ciencia producida por el poder mundial. Es así. En todas las ciencias, ¿eh? Y en las ciencias, en todos los campos. Y en las humanísticas, mucho más. Bien, vamos a finalizar, vamos a dar ¿Cómo no? un cierre a este análisis y a este abordaje tuyo del modelo argentino para el proyecto nacional, con el presente y con la mirada prospectiva. Es decir, ¿dónde debe dirigirse el movimiento nacional para realizar el proyecto nacional, ¿no? Esa interdependencia de ambos. ¿Qué es lo que estamos proponiendo hoy para compartir? Con términos por ahí antiguos, porque para los mayores, claro, para la gente joven no ha tenido idea de esto. Si no existe movimiento nacional de liberación, seguiremos siendo una colonia. Los que tenemos muchos años decimos movimiento nacional y enseguida entendemos lo que es, porque lo hemos vivido. Y nuestro país ha tenido 4 grandes movimientos nacionales, 2 por siglo. ¿Sí? Yo creo que deberíamos estar preocupados cómo hacemos para construir esa fuerza organizada en los tiempos presentes. Y me parece que eso solo será posible si enarbolamos como bandera la necesidad de tener un proyecto de nación que nos libere de todo dominador particular. Y a su vez hay una interrelación, porque sin movimiento nacional no hay proyecto, ¿sí? El proyecto en abstracto, sin la fuerza que lo impulse, queda como una discusión de intelectuales. Claro. ¿Sí? No sirven de nada hacer planes sobre qué hay que hacer con el Paraná. Mirá, hay que construir la fuerza para imponer lo que sea necesario sobre nuestros ríos, sobre la cuestión de nuestros ríos interiores. ¿Sí? Desde luego que uno tiene claro que por allí pasa todo el tránsito y las toneladas de materia prima y el uso que hacen de ellos tanto Paraguay, Uruguay, nuestro país. Bueno, bacanudo. Esto debería ser así. Sí, seguramente. No como es ahora. Pero tenemos que construir la fuerza política para eso, ¿sí? Para hacer realidad lo que corresponde. Bueno, por eso hay una interdependencia entre el proyecto de futuro y la existencia de la fuerza que lo lleva adelante. Bueno, en esa tarea estamos, ¿no? Bien. Obviamente, acá no se trata de cerrar ningún debate, sino de abrirlo. Sí. Así que lo que estamos invitando a través de esto es simplemente invitar a todo el mundo a participar de estas reflexiones colectivas. Acá nosotros no creemos en vanguardias, ni en élites, ni en iluminados, sino en construcción colectiva de un pensamiento y de una acción, claro, ¿no? Que como acabás bien de definirlo, ¿no? No hay proyecto nacional sin movimiento nacional que lo respalde, y no hay movimiento nacional sin que tenga un proyecto de nación. Así que bueno,
bienvenidos y bienvenidas Bien. a todos aquellos que quieran participar en estos debates necesarios. Sí, los invitamos a que pongan sus comentarios, que se enlacen con nosotros, ¿sí? Bueno, y será hasta la próxima entonces. Será hasta la próxima. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Quiero expresar con este recinte que supe heredar, conocer quién no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide, no.